estamos? Buen día. Bueno, finalmente, muy finito y muy sobre el límite, el gobierno pudo controlar el tema en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Ayer se emitió el dictamen del presupuesto, dictamen oficial de mayoría, que es el texto que envió el gobierno al Congreso. Perdón, déjame el anterior, que es el presupuesto. Sí. Ahora después nos metemos en DNU. El punto acá es, tenía 20 votos Unión por la Patria. Se separaron, la izquierda tuvo su propio dictamen de disidencia. ¿Me cambias, por favor, la placa? Vamos a la del presupuesto, que es la primera que estaba, con la foto de Venegas Lynch. Impensado el resultado para el gobierno. Impensado el resultado para el gobierno. La verdad que debutó bien Venegas Lynch como presidente de Presupuesto de Hacienda. Sí. Recordemos que este era el puesto que tenía José Luis Espert. Sí. Utilizó el doble voto como presidente de la comisión, porque por eso dije muy finito, porque los números estaban para que el gobierno o Unión por la Patria tuvieran uno u otro el dictamen de mayoría. Finalmente lo tuvo el gobierno. El PRO y el radicalismo hicieron lo que veníamos contando, y es que presentaron disidencias, pero firmaron el dictamen de mayoría. Hubo otro dictamen, en realidad son dictámenes técnicamente, pero no es el presupuesto completo, de disidencia de Encuentro Federal. Y ahora viene diciembre, porque la otra cuestión que lo que se descomprimió es la idea, firmó Santilli, ahí tenés la necesidad que tenía el gobierno clara de que Santilli no asumiera todavía el ministerio. Bueno, a mí lo que me contaban ayer era, este dictamen que se aprobó cae el 9 de diciembre. Lo van a hacer caer. Porque se renueva la Cámara. Claro, lo van a hacer caer y el 11 de diciembre se va a votar un nuevo dictamen con la Cámara nueva. Y la idea del gobierno es que antes del 30 de diciembre esté aprobado. ¿Por qué sucede eso? Cuando no hay renovación de Cámara no sucede eso. Es decir, cuando tenés... Ahora, como hay renovación de Cámara, vos no podés obligar a legisladores nuevos... No, se caen todos los dictámenes que hay. Se caen todos los dictámenes a que voten y sancionen. Los únicos dictámenes que no se caen son los que tienen sanción de alguno de los recintos. Ahora, lo que no podés, porque estarías vulnerando la voluntad del que votó en ese momento. Pero no podés obligar a alguien a votar algo en lo que no participó. Ese es el centro de la cuestión. No se va a tratar y se cae el 9 de diciembre. No hay voluntad tampoco, no hay voluntad. El kirchnerismo, si lo dejás, se los quiere. No tienen número, y se dieron cuenta que no tienen número ni presión política como para obligar a tratar este dictamen antes del 10 de diciembre, por lo tanto ya está listo. El presupuesto ahora pasa para extraordinarias. ¿Qué es lo que vas a tener? Sí, un debate muy fuerte, porque por más que haya dictamen y atendiendo a lo que vos estás diciendo, los gobernadores sobre esto van a querer hablar. No hablaron ahora, como uno podría decir, apoyaron, bancaron esta situación, pero van a querer hablar en diciembre y van a pedir modificaciones al presupuesto en diciembre, y ahí vendrá el debate. Ya empezaron, te diría que ya empezaron contactos con gobernadores, porque el gobierno tiene que asegurarse los votos en diciembre. Sí, claro, tiene que asegurarse los votos, porque además esta vez hay una decisión política, pero atrás de eso hay una necesidad técnica de que haya presupuesto. El gobierno sabe que no puede empezar otro año prorrogando presupuestos. El último presupuesto que tendremos nosotros lo hizo Sergio Massa. Claro, 2023. 2023. Que tenía la inflación proyectada 60%. Claro. Y fue 220, 230. 220, y sobre eso se fueron haciendo reconducciones y decretos. Bueno, después nos metemos con el tema de DNU. Sí. Que me parece que es la otra señal importante de ayer. Muy importante. Antonio, y evidentemente después de un tremendo rally, bonos y acciones, ayer tuvieron un día de calma. Vienen siendo días de calma en el mercado. Bueno, y ayer entonces lo que tuvimos sí fue un leve recorte, pero siempre, recordemos que para mí lo mejor no es mirar los resultados diarios, sino que viene pasando en la última semana y obviamente... Desde la elección debes tener un 40, 45%. Arriba de 45% en dólares, histórico rally. Pero bueno, ayer lo que vimos entonces fue un ajuste de ADRs y también de bonos. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, bajó 1.485 para el dólar oficial, que lo teníamos en 1.500 pesos el primer día de la semana, así que ahí tuvimos una baja. Y te sumo algo más, en la previa de la licitación, ayer una gran baja de la tasa de interés de adelantos, que es la vía de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, es muy importante. Bueno, ayer se vio una baja, Antonio, hace una semana teníamos tasas en torno al 70% y ayer quedaron por debajo del 40%. Eso es muy positivo, sobre todo si se mantiene, ¿no?
si se mantiene, debería empezar ya en las próximas semanas a tener un impacto positivo sobre la economía real. Yo lo que nunca entendí es por qué la tasa de los créditos siempre tarda, tiene un delay enorme en bajar. Bajan la que a vos te dan en un plazo fijo, en un pase, sí, en lo que fuere, sí, en una caución, pero la tasa de los créditos siempre tarda en bajar. Sí, por un lado, porque necesitas que la baja sea permanente. Lo que les pasa a los bancos es que no se pueden arriesgar a bajártela de un día para el otro si después va a haber la volatilidad que tenías. Pero subirte la suben de un día para otro, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y es verdad que la brecha... Donde tienen que ganar es de un día para otro. Sí, sí. Es verdad que la brecha entre la tasa activa y la pasiva es históricamente alta. O sea, volvió a bajar mucho la tasa del plazo fijo y no está bajando de esa forma. Pero además es... Yo te subo la tasa de un momento a otro, es más, te la subo durante el día. Sí. Ahora, para bajarme la de mi crédito, te tenés que tomar un tiempo. Coincido. Déjense embromar. Sí, o sea, te doy la explicación que probablemente te van a dar, que es que necesitan unos días de permanencia, que eso igual tiene lógica, porque si vos si yo te voy a prestar plata acá 3, 4 años, bueno, necesito tener una permanencia. La volatilidad que tuvimos en los últimos meses fue muy alta, pero tiene que empezar a bajar la tasa de los créditos. Sí. Es muy grande la brecha entre tasa activa y tasa pasiva. Va igual, de a poco ya están apareciendo más líneas de crédito. Hablábamos la semana pasada de autos 0 kilómetro. Sí. Con tasa cero hay algunos, sí. ¿Qué? Con tasa cero. Con tasa cero, totalmente. Pagas una parte del vehículo y empieza a haber más financiamiento. Y están empezando a bajar, no al ritmo de la baja de la tasa de adelantos, de las cauciones y del plazo fijo. Bien. Importantes. Bueno, esto sucedió ayer, ya el presidente hoy viaja a los Estados Unidos, la recepción y, por supuesto, la recepción, el recibimiento al próximo embajador norteamericano en la Argentina, Lamelas, que presentó las cartas credenciales, también embajadores de otros países que estuvieron junto con el presidente, Pablo Quirno, el nuevo canciller, que tiene como objetivo vender marca argentina, pero acá ya no desde el lado turístico, sino mucho más desde el lado financiero y de negocios. Para eso está Pablo Quirno ahora como canciller. El presidente está viajando a los Estados Unidos, mañana va a hablar allí en el America Business Forum, donde entre otros verás a Nadal, a Messi, a Trump. No habrá cruce con el presidente norteamericano. Segundo tema, venimos contándote esto hace mucho tiempo y hoy, bueno, ya subió el nivel de gravedad en forma considerable. Más de 5 millones de hectáreas están en la provincia de Buenos Aires inundadas. Ayer, lamentablemente, ayer y anteayer, te diría que desde el domingo hasta ayer, una de las zonas centrales de la provincia de Buenos Aires en términos de producción recibió también más de 100 milímetros y está bajo agua, pero bajo agua son bajo 2 o 2,5 metros de agua los campos. Tercer título. Esto pasó el sábado en José Cepaz, ¿no? Donde un chico de 18 años a toda velocidad en una Amarok se rompió directamente un Renault 12 que venía con una familia, matrimonio y 3 hijos chicos. El matrimonio falleció en el acto, los 3 chicos con heridas. Ayer 2 fueron dados de alta, pero el mayor, el hermano o la hermana mayor, está lamentablemente en estado de gravedad. Es impresionante lo que pasó. Recuerdo que alcohol en sangre dio 0, la medición en realidad en el lugar dio 0, no se informó la medición que se hizo en el hospital vía análisis sobre alcohol y sobre estupefacientes, pero lo que sí está confirmado, la velocidad con que venía la camioneta arriba de los 140 kilómetros por hora. Y en Nueva York, las elecciones que se dieron tuvieron los resultados previsibles. Ganó el candidato demócrata, dentro de los demócratas, casi te diría de extrema izquierda, con promesas de campaña como congelar los alquileres, ómnibus, transporte público gratis, después planes de asistencia para menores de 5 años para todos y la posible intervención del propio Estado neoyorquino en la venta de alimentos en el comercio minorista. Con esas promesas ayer ganó con el 50% de los votos, 51%. Del otro lado, Trump culpó al recorte de las cuentas, es decir, al cierre del gobierno, la falta de boletas y prometió, entre otras cosas, recortar fondos que dependan de la nación hacia el estado de Nueva York. Y ayer Pablo Quirno, el nuevo canciller, que hoy viaja con Milei, es parte de la delegación de Estados Unidos. Sí, va. Estuvo en ABC, lo entrevistó Dante Sica, ex ministro de Producción.
Y dio algunas definiciones importantes, no solo sobre su nuevo rol. Recordemos que era secretario de Finanzas y desde ahora es canciller. Dijo, bueno, ahora me voy con mi valija a venderle la Argentina al mundo. Más allá de eso, dio detalles sobre el acuerdo con Estados Unidos y dijo, nos pidieron que sigamos en esta línea. ¿En qué línea? La de las reformas estructurales. Entonces, habló mucho de la importancia de las reformas estructurales para Estados Unidos. También habló, obviamente, de baja de aranceles, que es gran parte de lo que se está negociando y se debería anunciar pronto para algunos sectores fundamentales. Ahí ya vimos algunos detalles del mundo de la carne, también sabemos que patentes, hablando de medicamentos, va a ser importante, así que se está negociando fuerte acuerdo comercial. Dijo que para Estados Unidos es muy importante que la Argentina avance en reformas estructurales y después habló mucho de la credibilidad. Dijo que desde hace 2 años se trabaja fuerte para recuperar la credibilidad en el programa económico y eso se hace con hechos. Igual eso te va a llevar. Sí, y te diría, ahí hay que ver qué se está haciendo para recuperar un poco la credibilidad, sobre todo del esquema cambiario, que dejó de ser un esquema de bandas teóricos sin intervención entre las bandas. Hay que ver qué sucede con eso. Pero bueno, habló mucho de la importancia de seguir ganando credibilidad para que el plan económico funcione y ahora desde su nuevo rol y encara ya este viaje con Milei a Estados Unidos. Sí, va a ser clave lo que pasa después del 10 de diciembre. Ayer, como noticia buena para el gobierno, fue la firma del dictamen. Está Rubén por allí, después lo vamos a hablar con él. La firma del dictamen de presupuesto, pero veremos qué pasa a partir del 10 de diciembre. Eso va a ser central, ¿no? Porque ahí tenés las reformas básicas para poder seguir avanzando. Totalmente, poder después del 10 de diciembre votar un presupuesto, después de 2 años sí. Presupuesto 2026, ayer hubo dictamen del proyecto del oficialismo por un voto, como contaba Rubén más temprano. Acá desde la parte económica, que Rubén es quien entiende de política, es muy importante el presupuesto después de 2 años de no tenerlo. Y recordemos que es una de las exigencias del FMI y de Estados Unidos en el marco de este acuerdo por los 40.000 millones de dólares, y también el FMI pidiendo gobernabilidad y que este año sí haya un presupuesto. Sabemos que una de las grandes metas que le pone el fondo a la Argentina es la de superávit. Para fin de este año se complicó un poquito más lograr la meta que se había puesto el gobierno de superávit fiscal y por lo tanto es muy importante para poder cumplirlas en los próximos 2 años que sí haya un presupuesto. Así que desde el punto de vista económico es fundamental. Ahora sí tendremos que empezar a ver la letra chica de las partidas, qué aumento van a tener. Todavía hasta diciembre no hay. Exactamente, el debate. Ayer lo que pasó fue en comisión. Exactamente. Fue en comisión. El gobierno de alguna manera necesita institucionalizar el tema de las decisiones financieras, que esto es el problema que tiene con el presupuesto. Algunos de los conflictos más grandes que hubo en los últimos tiempos, te digo de los más conocidos, universidades, incluso el del Garrahan, hubieran sido mucho menos ruidosos y con mucho menos problema para el gobierno si hubieran estado las partidas actualizadas de una ley votada, porque ahí el Congreso se tiene que atener a lo que se votó. Sí, eso seguro. Y la otra hubiera sido mucho menos complicado si la oposición te vota algo que no está y te dice cómo se financia. Porque esa es la otra también. Exactamente. Es decir, pero no se cumplió ninguna de las dos. El presupuesto es una caja que en el marco de la desprolijidad de los gobiernos anteriores, en cuanto que, la verdad, porque muy pocos gobiernos le dieron bola a esta cuestión de tenemos que mantenernos dentro de los márgenes del presupuesto. Ninguno. Yo creo que en la historia no sé si se cumplió algún presupuesto en Argentina. Pero en un gobierno como este que te está diciendo nosotros nos movemos en esta caja y no nos vamos a salir de ahí porque el equilibrio fiscal es nuestra bandera y la ley de presupuesto es un marco que te puede mantener en una vía de confiabilidad importante. Y te da previsibilidad. Y claro, es decir, y a mí me parece bien, y creo que es la primera vez desde que llegó Javier Milei, políticamente quizás antes no podía hacerlo, en que se planta y dice, tenemos que tener el 2026 presupuesto. Pero sí, y además, si vos tenés dentro del Congreso la votación de partidas que no están, tenés que decir de dónde se sale. Absolutamente. ¿Cómo se financian? Claro. Eso te dice la ley de administración financiera que se votó en 1993. No se cumplió nada de todo. Y realmente cómo se financian, porque muchas veces se ponen un comentario decorativo que ni siquiera los números cierran para... No, absolutamente. Bueno, ayer se aprobó en comisión el dictamen. Se va a caer el 9 de diciembre. Sí. Con la llegada de los nuevos diputados y senadores, con el nuevo Congreso, el 11 de diciembre se va a volver a votar el dictamen y después el gobierno aspira antes de fin de año tener aprobado el presupuesto. Veremos. Ahí cambia la relación de fuerza, cambia todo, ¿no? Sí, sí. Porque el gobierno ahí ya con pelea o no pelea con el PRO, es primera minoría.
y ya planta las fichas de una manera totalmente distinta. Sí, económicamente iría acompañado luego de reforma laboral e impositiva, digamos, es el paquete que el Congreso... Sí, y no se olviden de la ley de, te quiero decir protección, pero no es protección. ¿Para los ahorristas? Para los ahorristas. Bueno, los dólares del colchón. Sí, porque Paso está trabajando en la impositiva y Sturzenegger en la laboral. Dentro de la impositiva debería... Porque obviamente durante este periodo donde no podías hacer nada en el Congreso, ese tema se bajó. Pero para el gobierno es un tema importante, porque es mucho dinero que se podría volcar al consumo. Ahí tenés básicamente tema construcción desde ampliaciones, reformas, construcción en general, tema automotriz. Por los valores, estabas hablando de $100.000 para abajo. Lo que sucede, Antonio, es que con la velocidad de las elecciones y el tema del plan y Bessent y todo esto que apareció en la realidad argentina, nos olvidamos. Pero llega un momento que el Congreso se había transformado en un territorio no árido, un territorio imposible. Tomamos un dato, este Congreso le llegó a rechazar 5 decretos que fueron firmados, no DNU, fueron firmados en base a facultades delegadas votadas por el Congreso. Así que el Congreso rechazó al gobierno lo que ya le había aprobado. Imposible de tratar nada en estas condiciones.